de que cualquier cosa que sea, ya sea un doctorado, etcétera, que nosotros, le hablaba yo la ilustración del doctor, que él reconozca que fue Dios quien le dio aquella sabiduría y que de alguna manera se lo haga pasar a aquel paciente y que le diga, mira, nos vamos a encomendar al Señor, que sea Dios obrando a través de lo que Él me ha permitido a mí y que después, si el cliente se salva, que también al final le dé gracias y le diga a aquella persona, el Señor lo hizo, el Señor nos usó. ¿Entendió eso? Que todo lo que nosotros hagamos sea para honra y gloria del Señor. Pero si el Señor nos da un privilegio de trabajar directamente en su casa, que nosotros estemos dispuestos. Amén. Así que yo sigo esperando, por favor, la participación de todo, como dijera mi hermano Oscar el miércoles en su oración. Todos, que todos estemos envueltos a esto que el Señor nos ha llamado. Ya viene esa fecha, amén, de nosotros pasarnos para allá. Quiero dar gracias a mis hermanos por el viernes. Tuvimos esta reunión familiar. Gracias por todos los que participaron. Nuestro hermano Helmut ahí trajo, ¿verdad? Como le llamo, las calorías. Pizza. Por allá mi hermano, yo no sé, Alberto trajo unas galletitas ahí. Y a pesar que no estuvo mi hermano Oscar, tuvimos café. Y eso es muy bueno, suena así como nada, pero siempre le he dicho a los líderes que lo que nosotros aprendamos, por favor, siempre invite a alguien, porque ese es nuestro propósito, de edificarnos los unos a los otros. Amén. La próxima semana, vamos a estar celebrando bautismos. Amén, sí, eso es de celebrar. Ya hay varios en la lista. Hoy se culminó la tercera semana de clases para ellos, porque no creemos, ¿verdad?, en simplemente meter a alguien ahí, sino que tenga conciencia. Y hoy cumplieron, amén. Ya completaron esas 3 semanas. La próxima semana lo vamos a hacer a las 3 de la tarde. Nos vamos a estar viendo allá en el área principal de aquí de la iglesia, allá al mero frente de donde está esa cruz grande. Ahí va a estar todo preparado, a ver cómo le hacemos después de la gran celebración, a ver si tenemos ahí, no sé, un cafecito a lo mejor, ¿verdad? Alguito ahí, a lo mejor un poquito de calorías, pero eso es para tratar de celebrar, son fiestas de nosotros, así que ojalá y usted haga planes, amén. Muy bien, a lo que venimos, vamos a entrar en la palabra, amén. El tiempo ha avanzado un poquito, pero sepan comprender, amén, que hay cosas necesarias que hacer. Le invito una vez más, ¿qué le parece si inclinamos nuestro rostro y le pedimos al Señor que Él nos hable, amén, a través de su palabra, y que lo que nosotros recibamos hoy sea tanto edificación para nuestras vidas, amén, como también ayuda para con aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este gran privilegio que nos das de compartir tu palabra. Permite, Señor, que ella llegue a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Decimos amén. Amén. Muy bien. Comenzamos, o mejor dicho, continuamos con esta serie, las parábolas. Yo no sé si usted, pero para mí siguen siendo de gran edificación, y para este día vamos a continuar, vamos a estar hablando de esta parábola de las 10 vírgenes. Para mí este mensaje es muy bueno, esta parábola tiene bastante importancia, porque si usted es leedor de la palabra, usted verá de que esta parábola va muy relacionada con el poderoso mensaje que el Señor da en el capítulo 24 y 25 de Mateo, donde Él habla acerca de la segunda venida, de su segunda venida. Usted verá que esta parábola en sí es una de advertencia. Y no es la primera vez que el Señor nos advierte acerca de su segunda venida. Nos advierte para que nosotros precisamente estemos listos. El apóstol Pablo lo dijo, y en algunas cosas que hemos leído, él dijo, por tanto no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Aquellos que no son sus hijos, aquellos que no esperan esto, sino dice que velemos y seamos
sobrios. Amén. Mire que los discípulos, ellos querían saber, ya hemos hablado de esto, ellos querían saber cuándo es que se iba a dar esto, de que el Señor viniese en su reino y reinase en una manera completa, en una manera absoluta. Ellos querían saber, igual que nosotros, ¿verdad? Y la respuesta nosotros la encontramos precisamente ahí en Mateo, el capítulo 24, el versículo 36. Ahí está el tiempo cuando el Señor va a venir. Él dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y mira que el versículo 44 de ese capítulo 24, él añade y dice de que hay que estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y lo vuelve a repetir ahí en el versículo 50 de ese capítulo 24. Y dice que vendrá en un día o en una hora que nadie sabe. Mire, sabemos nosotros que el Señor dio señales. Y las vemos ahí al principio de ese capítulo 24, que es un mensaje muy poderoso. Pero él le dice a los discípulos que toda esa lista simplemente serán principio de dolores. En otras palabras, les decía, no se desesperen, sino que todavía hay que esperar. Pero ¿cuándo será o cuándo vendrá el Señor? Bueno, lo que leyó mi hermano ahí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, dice que vendrá como ladrón en la noche. Eso es. Así que la parábola es para advertirnos de que la venida del Señor será repentina e inesperada. Y el propósito de la parábola es precisamente para nosotros estar preparados y que no seamos sorprendidos. Ese es el propósito de ella. Así que le voy a pedir por favor que pase al capítulo 25 y vamos a leer. Póngale atención. Siempre mi deseo de veras es de que mensajes como este lo entiendan todos. Me da gusto que veo jóvenes, niños. Es un mensaje tan importante para nosotros. Y póngale atención a lo que dice la lectura muy conocida, de veras. ¿Lo tienen? Versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Verdad que es una advertencia muy clara de que Jesús viene? Mire que si usted le pone atención al versículo 1, dice, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que esto está conectado con toda aquella realidad que viene Él anunciando en el versículo 24, donde Él da detalles de lo terrible que será la venida del Señor o las cosas que sucederán cuando Él regrese. Y el llamado es a nosotros estar listos o estar alertas. Porque de que el Señor viene, eso no se debate, Él viene.
Mire que Él viene tanto a recompensar a sus siervos fieles, como también a traer juicio a los rebeldes, a los que no han aceptado esa ayuda. Y esa precisamente es la intención de la parábola, el crear conciencia de que llegará un día cuando el Señor simplemente diga, ya basta, ya basta. Y si usted nota, en verdad eso es, el Señor tiene tanta paciencia, pero dice que la copa de su ira se sigue llenando. Llegará un tiempo donde la copa se llenará. Esa es una realidad. Amén. Nosotros ya sabemos, si usted, ¿verdad? Ha escuchado, ha leído, ha ido leyendo todas estas enseñanzas, nosotros nos damos cuenta que en la primera venida del Señor la gente no estaba lista. No estaban preparados cuando Jesús apareció, aún cuando dice que las profecías, aún cuando todas aquellas profecías se cumplieron en Él, aún con todo eso. Por ejemplo, el profeta Isaías, él dice de que delante de él, dice que iba a venir un pregonero anunciando la venida del rey. Y ese fue Juan el Bautista. Y ellos lo oyeron. Se dijo de que el Señor iba a venir del linaje de David. Y así ocurrió. Se dijo que el Señor también vendría con poder. El Mesías vendría con poder. Y el Señor también lo demostró. Tuvo poder sobre la muerte, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre todo. El Señor lo hizo. Mire que es tan triste porque la Biblia da hasta el detallito de que cuando entrara a Jerusalén iba a entrar montado en un burro. Y ni aún así creyeron. Qué triste, ¿verdad? Que la palabra nos dice a los suyos. Y dice, los suyos no le recibieron. En verdad que es una tristeza, de veras. Dice, en Él, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo simplemente no le conoció. Y mire que si usted analiza la venida del Señor Jesús, cuando Él vino, Él no vino con dureza. Al contrario, mire que en una ocasión Él dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. Y ahí en Lucas 19, del 41 en adelante, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Si solo ellos hubieran entendido la importancia de aquel momento, o si ellos hubieran sabido quién estaba ahí. Pero mire qué triste. Dice que todo esto se le encubrió por la dureza de sus corazones. Y literalmente, mis hermanos, esta parábola, el Señor nos la da para, por decirlo así, que no vuelva o que evitemos nosotros que eso ocurra otra vez. Porque llegará un tiempo donde la gente va a perder esa gran oportunidad. Y el mensaje de la historia o de esta historia es clara, amén, que dice que Cristo viene y Él desea que nosotros estemos preparados. Porque llegará un tiempo, en verdad, que no importa que se grite y no importa que se toque la puerta. La palabra nos dice que la puerta no se abrirá. Mire que hay muchas deducciones, como siempre, ¿verdad?, acerca de esta parábola. Pero en verdad para nosotros lo más importante es de ver algunos puntos que ocurren ahí. ¿Cuáles son los puntos principales? Bueno, en la parábola dice que hay una boda, hay vírgenes, hay un novio, pero sobre todas las cosas dice que hay una advertencia. Eso es lo importante. Mire que cuando se trata de bodas, las bodas eran eventos muy especiales, muy normales en los tiempos de Jesús o en ese tiempo de Israel.
pero también eran eventos muy grandes, muy de alegría, porque toda la sociedad participaban. Las bodas eran algo emocionante, todos, fíjese qué cosa, leyendo sobre esto, la comunidad se envolvía, los familiares se envolvían, los amigos se envolvían. Porque eso era precisamente, era un momento de celebración, un momento de alegría, un momento de compartir. Ahí habían pupusas, ahí habían arepas, ahí habían tacos. Era de eso. Se trataba, era un momento de compartir. Fíjate que el Señor habla de eso, que un día también nosotros vamos a celebrar. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en esta parábola. Esa es la escena, lo que está ocurriendo. Mire que se dice que en estas bodas habían varios elementos que eran muy importantes. Primero, dice de que había como una celebración o era un convenio donde participaban los padres. En ese convenio dice que lo que ocurría era de que los padres, por decirlo así, entregaban al novio y la novia. Después de eso dice que venía una fase donde se celebraba oficialmente esa unión. Dice que ahí venía el novio y la novia y se prometían o se comprometían y prometían aquellos votos de fidelidad el uno al otro. Oficialmente quedaban casados. Y dice algo interesante, es que si por ejemplo en esta unión ocurría algún problema, un problema serio, dice que tenía que haber una separación oficial. En otras palabras, tenía que haber un divorcio. Si dice que el novio moría, dice que la novia quedaba viuda. Aún si el matrimonio todavía no se había consumado físicamente, o aún si no habían vivido juntos, ya quedaban casados. ¿Se acuerda? María y José. Ahora, después de esto, dice de que se esperaba por lo menos un año, donde el novio salía a preparar o prepararse. Él muchas veces, ya sea que construía un anexo en la casa de su padre o en algún lugar, pero él salía a prepararse. Después dice, algunos dicen que compraban un pedazo de tierra y la cultivaban. ¿Qué era lo que querían comprobar? De que él tenía toda la capacidad para mantener a su novia, a su esposa. Qué diferente hoy, ¿verdad? ¿Y dónde me vas a llevar, mi amor? No te preocupes, después hablamos de eso. O vente con mami, papi. Y al final de todo esto, dice que entonces, por fin, dice que el novio venía y se llevaba a la esposa para vivir con él. Y esto, dice que para esto no había una ceremonia como tal. Pero esa es la fase donde nos encontramos con nuestra parábola. La cosa es que había para estas bodas mucha anticipación, había mucha preparación. Aquí es donde participan también las vírgenes o las damas del cortejo nupcial, por decirlo así. Ahí es donde dice que en esta ocasión, dice que es cuando llegaba el novio, llegaba con todos sus amigos, traía también él su cortejo para venir a buscar la novia. Y todos los de la comunidad participaban en aquella bella celebración. Y dice que entonces las damas en esa noche salían con sus lámparas o sus antorchas, donde ellas venían celebrando, festejando, cantando de que el novio había llegado. Qué lindo, ¿verdad? Esa era la celebración de que por fin el novio había regresado. ¿Por qué? Porque el novio entonces ya había ido a preparar lugar para la novia. Ojalá y se vaya yendo donde nos lleva esto.
yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Les suena familiar? Eso era lo que se le celebraba. Ahora entonces el novio había venido para llevarse a la novia y ahora poder estar juntos. Ojalá, yo creo que de aquí van a salir bodas, ojalá de veras. Mira que es interesante porque cuando leía esto dice que comenzaba muchas veces de noche esta última fase. Y era porque entonces las vírgenes salían con sus lámparas. Y estas fiestas, algunos dicen que duraban hasta 7 días. Wow, los padres, ¿verdad? Tenían que tener. Al final dice que entonces llegaba el tiempo donde venía el amigo del novio. El amigo del novio tomaba la mano de la novia y la traía y la ponía sobre la mano del novio. Y eso dice de que era una señal para que todos salieran. Por fin. Después de toda aquella celebración. Pero era emocionante. Mire que ahí en el versículo 1 es donde entonces vemos a las vírgenes que tomaron sus lámparas. De acuerdo con la tradición, en verdad no eran lámparas como las que vemos, aquella lámpara que no la debemos de esconder. Eran más que todo antorchas. Consistían, dice, consistían en un palo, se le enrollaba una tela, una mecha. Yo no sé si ustedes son los de mi era. Había una mecha y dice que la persona también tenía que cargar un aceite. Y ese aceite ayudaba a que aquella llama se mantuviese por el tiempo que ellas quisieran o por la cantidad de aceite que ellas cargaban. Y eso es muy importante para la enseñanza de nuestro Señor Jesús. En esta boda, o sea, en una celebración como esta, dicen los historiadores que era vergonzoso que una de esas lámparas o una de esas antorchas se apagara. ¡Buhu! Así que eso es lo que tenemos nosotros en nuestra parábola. Tenemos 10 vírgenes que han sido invitadas a participar en ese momento tan especial donde va a llegar el esposo. Esa es la invitación. Vea que en la parábola, si usted le pone atención, no da ningún significado a lo de ser vírgenes. Simplemente era la costumbre. Pero sí, si nos metemos un poquito más, dice que las antorchas y la vestimenta, esos sí eran símbolos de que ellas pertenecían a la boda, de que eran parte del cortejo. Y dice que ellos salían, a recibir al esposo. Y esa era la celebración oficial que se le daba cuando él llegaba. Esa era la señal. El mensaje aquí es de que las vírgenes, ellas representan a aquellos que son profesantes de la fe. Eso representa a aquellos que se reúnen en un lugar para adorar al Señor. Algo así. Ellos representan a aquellos que pertenecen a Cristo, las 10 vírgenes. Es más, ellos representan incluso a aquellos que saben que un día el Señor va a venir. Esa es la representación aquí. Ahora, la presencia de ellas en la boda indica que hay interés. Lógico, ¿verdad? Y las lámparas, dice que simbolizan la confesión de fe que ellas pertenecen. Tenían que darse a conocer de alguna manera que ellos eran parte de esa fiesta, de esa celebración. Mire, algo de observar es que cuando usted analiza las 10 vírgenes, todas se ven iguales. Todas. Todas traían posiblemente sus vestimentas, todas tienen sus lámparas y todas se distinguen de las demás personas porque deben de distinguirse. Amén. Ahora, pero cuando usted las analiza, dice que dentro de ellas o entre ellas hay una gran diferencia. Y ese es el mensaje de la parábola que nosotros lo vemos ahí en el versículo 2. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y a mí me llama la atención porque es Jesús quien nota esta diferencia. Es Jesús el que nota que unas eran de buen juicio. Eran unas que andaban con prudencia,
5 andaban con cuidado en las cosas que ellas hacían. Y dice que notó que las otras 5 eran necias, eran irresponsables y andaban sin cuidado. Mire que acerca de esto, un escritor dijo: no hay cosa más grandiosa que ver una asamblea adorando al Salvador. Y aunque no hay manera de distinguir diferencias en esa linda asamblea, la linda asamblea está dividida. Y solo el Señor sabe los que son suyos y los que no. Y tristemente, dice él, esa es la realidad en toda asamblea de adoradores. Vea que lo que hace la diferencia aquí en estos dos grupos es precisamente la preparación. Y lo vemos ahí en el versículo 3. Dice que unas tomaron aceite y otras no. Eso es lo que hace la diferencia. Mire, esto es importante, mis hermanos, porque aquí lo que son las lámparas y las vestimentas, eso es lo que representa lo externo de una persona o de ellas. Pero el aceite el aceite que cargaban o deberían de cargar, representa lo interno o representa la condición de sus corazones. Y esa solo la conoce el Señor. Yo no la conozco. Delante de nosotros, verá que todos, perdonando la expresión, todos se ven lindos. Todos. El aceite era símbolo de la fe salvadora. El aceite era símbolo de aquella gracia que solo el Señor pone en los corazones de los que son suyos. El aceite es el sello que todo hijo de Dios lleva en él. El aceite es una representación de aquellos que se cuidan para el Señor. ¿Están de acuerdo? Las insensatas, por otro lado, dice que simplemente representan aquellos que se ven bien por encima. Aquellos que cumplen con todo lo que la religión les exige. Pero dentro de esas personas no hay deleite en la palabra del Señor. Incluso muchas veces lo cuestionan todo. Estas insensatas son aquellas que dice que cumplen las cosas de Dios como un mandamiento impuesto por los hombres, pero su corazón está muy lejos de mí, dijo el profeta Isaías. Mire, y hemos visto en verdad que este tema es uno muy repetido por el Señor. ¿Se acuerda que lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña? Dice que las dos se veían iguales. También lo vimos en la parábola de la semilla y los suelos. Por encima, todos se veían bien. Mire que aquí da un detalle que dice que 5 tenían aceite y 5 no tenían. Y como dijo alguien, no es que nosotros vamos a tomar esto y lo vamos a llevar a cálculos numéricos de lo que esto representa. Pero la realidad es que no solamente fue una a la que le faltaba aceite, sino 5. Dando a entender entonces que aún dentro de la iglesia hay muchas personas que no están preparados. En otras palabras, la realidad, lo que nos está diciendo aquí, es de que hay muchas personas dentro de la iglesia que todavía no son salvos. Mire que el dilema aquí, o sea, lo que está ocurriendo, se ve en el versículo 5. Y ahí dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Tardando el esposo. Ese es el dilema. ¿Qué es lo que ocurre? Que el esposo entonces no viene cuando las vírgenes lo están esperando. ¿Verdad que hay veces pasamos momentos donde decimos, Señor, que sea en este momento? Y de repente nos encontramos en lugares, ojalá y no se dé hoy. Esto nos indica a nosotros que la iglesia debe de estar lista ¿cuándo? En todo tiempo. Eso es. Mire que es por la tardanza por la que la gente se impacienta.
Es por esa tardanza que la gente duerme. Y mire que el problema en verdad no es dormirse. No me venga usted con, no, yo no duermo, hermano. Yo de 1 a 4 y suficiente. Sin señalar a Marco, ¿verdad? Ese es otro tema. Ese no es el problema. Si usted analiza, dice que también las prudentes, dice que estaban dormidas, durmieron. Mire, el problema aquí es dormirse sin nosotros arreglar cuentas con Dios. Y un día despertar sorprendidos o despertar en un lugar que cause sorpresa o que sea contrario a lo que nosotros soñábamos. Yo creo que aquí aplica también aquello de que no hay que llevarse eso no sé cómo dice el versículo, acostarse, ¿verdad? Con aquello sin antes arreglarlo. Sí. Ese es el mensaje aquí, mire. Tampoco se está diciendo con la parábola, el Señor nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es asentarnos y a esperar a ver cuándo el Señor viene. Eso no es lo que nos está diciendo. Porque si usted analiza ahí en el capítulo 24, el versículo 40 de Mateo, la Biblia nos dice que 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. En otras palabras, la rutina no tiene que ver nada con esto. Ay, me siento tan culpable por esto. No se trata de eso. Mire, de que el que es hijo de Dios, la palabra nos dice de que su espíritu lo guía. Y el que es hijo de Dios, mis hermanos, constantemente está meditando en él. Constantemente. Lo que ocurrió con las insensatas es que simplemente confiaron en su falsa seguridad. Eso fue. Mire que en el versículo 6 dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Yo sé, es raro que una boda se empiece a celebrar a la medianoche. Pero recuerde que esto es una historia y el mensaje de lo que el Señor está queriendo decir es de que la venida del Señor será de esa manera, repentina e inesperada. Ese es el mensaje, ese es el punto. Mira que no era la primera vez que esto ocurría. Se recuerda al pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. Dice que fue en la noche, fue de manera repentina, fue inesperada y en ese momentito tuvieron que hacer arreglos. Vámonos, vámonos. Y se fueron. Los apóstoles también nos han venido diciendo. Ellos dicen que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No que sea ladrón, ni tampoco que será en la noche. Puede ser. Pero el mensaje es de que vendrá en un tiempo cuando la gente no lo espera. La gente, no dije la iglesia. Amén. Mire que las 5 vírgenes, ellas sabían que todo estaba listo. Ellas sabían que el esposo ya había hecho una promesa de que un día él iba a venir. Ellos sabían. Ellos sabían de que el esposo se había comprometido. Y que había ido a preparar ese lugar para esa novia que se estaba cuidando para él. Y aún así, con todo eso, perdieron la oportunidad de su vida. En otras palabras, perdieron la salvación, que es lo que este asunto se trata. Perdieron esa salvación. Y cuando llegó, dice que las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas no se habían dado cuenta de que no tenían aceite o de que no había más aceite. Mire que si nosotros lo analizamos en una manera espiritual, lo que ocurrió es que no hubo una autoexaminación. Como dice allá el apóstol Pablo en 2 de Corintios, ahí en el capítulo 3, el versículo 5, él dice, examinaos a vosotros mismos para ver si Jesucristo está en vosotros. Eso fue lo que ocurrió aquí, no hubo eso. Y mire qué triste que en su desesperación se acercaron a las prudentes y les pidieron aceite porque sus lámparas se apagaban. Le digo algo que alguien escribió relacionado a esto. Mire cómo lo puso este escritor.
No importa, póngale atención a esto, no importa cuánto un verdadero hijo de Dios llore por alguien o por un ser querido que está perdido, la salvación no es transferible. Mis hermanos, el escritor dice que los salvos no pueden salvar a nadie. Pero vea que en el versículo 9 dice que las prudentes las enviaron con los que vendían aceite. Eso sí nosotros podemos hacer. El llevar a las personas, enviar a las personas a Cristo, a los pies de Cristo. Eso fue lo que ellas hicieron. Ya hemos hablado, amén, de que las enviaron a comprar, pero no hay nada que nosotros podamos hacer para comprar la salvación. Nadie puede. Pero sí hay un precio que pagar. ¿Entendió eso? Hay que prepararse. Hay que estar listos. Eso es. Ese precio es muy personal. Ese esfuerzo es muy personal. Como dije, mire, esto es una advertencia que el Señor la repite una y otra vez. Porque hay mucha gente que simplemente no están preparados para presentarse delante de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Es que no lo quieren aceptar. Hay una falsa inseguridad dentro de ellos. Mire que Jesús lo puso en una manera muy sencilla. Mira cómo lo pone él. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Sencillo, ¿verdad? Voy terminando. Mira qué triste. Dice el versículo 11 que después vinieron las vírgenes que no tenían aceite y tocaron la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Y él les contestó, de cierto os digo que no os conozco. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted se recuerda el arca de Noé? Fue lo mismo que ocurrió ahí. La palabra del Señor dice que fue Jehová quien cerró aquella puerta. Y ahí se terminaron las burlas de los hombres. Y ahí gritaron que se abriera aquella puerta, pero ya era muy tarde. Ojalá y entiendan, mis hermanos, que esto es una realidad. No todos, la realidad de que no todos están listos, que no todos están haciendo lo necesario para ese día o para ese regreso de nuestro Señor. Y una cosa, sabe que aunque, véalo de esta manera, aunque la venida del Señor se llevara otros 2000 años, no importa. Pero hay un punto de no olvidarse, que nosotros no sabemos cuánto tiempo más el Señor nos ha dado en este mundo. Y eso, ¿verdad? Puede ocurrir. La vida es tan frágil que en cualquier momento ahí se puede acabar. Ahora solo debemos de recordar algo, de que esta preparación debe de ser diaria. Diaria, todos los días. Mire que antes conocía, un último punto, antes conocía a un hermano. Y él dice que todos los días, él sacaba la cabeza por su ventana y veía al cielo y preguntaba, Señor, ¿será hoy tu venida? Qué lindo, ¿verdad? Porque es precisamente la advertencia que el Señor nos está dando en ese último versículo. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre o Jesucristo ha de venir. Esa es la advertencia. Ojalá, mi deseo es de que un día todos nos veamos
en la presencia del Señor, porque nos vamos a reconocer. Ojalá de veras que tanto usted me reconozca y que nos reconozcamos. Antes de esta última alabanza, si hay alguien que por alguna razón todavía no ha comprometido su vida con el Señor, si hay alguien que todavía no se siente preparado, o si hay algo ahí en medio, vamos a hablar. Yo voy a estar en la parte de atrás, después vamos a ir arreglando eso en el otro lugar. Pero hay un momento, hay una esperanza, que es, ¿cuál es mi mensaje para hoy? Que todavía la oportunidad está abierta. Todavía hay esperanza, todavía hay aceite, todavía hay salvación. Mi amigo, mi hermano, por favor, no la deseche. Dios me los bendiga.